así de las ofrendas. Bienvenido a Ministerios Casa de Justicia, ¿verdad? Ya mi esposa dio la bienvenida. Qué bueno que usted nos acompaña. Hoy estamos acá un poco apretados. El otro domingo, si no nos toca en el salón más grande, un poco de aire acondicionado, entonces ¿cómo se dice? Nos refrigeramos un poco, ¿sí? Pero lo importante es que podamos escuchar hoy, que podamos recibir la palabra de Dios, ¿sí? Así que hoy nos toca aquí Samuel de largo, ¿viste? Quisiera que me pongas ahí el contrario de los estén, aquellos que me presentan otra vez. Y le damos gracias a Dios, realmente, bienvenido, bienvenida. A los que conozco, a los que no conozco. Tenemos también algunos invitados ahí temporales, a unos amigos, y también tenemos a unos pastores ahí que están con nosotros hoy temporal mientras están haciendo una transición. Pero les voy a decir una cosa, dice la palabra de Dios, había un cántico viejito, muy viejito, que decía, ¿cómo es aquella canción? Decía, oh gloria de Dios, la iglesia sigue caminando, ¿sí? Y no nos detenemos solo para predicar, así que estamos en este tiempo. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Hay cafecito, por favor, hay agua. No tenga pena en pararse y pedir una taza si no la tiene cerca. Acá hay unos vasos, Samuel, si querés más agua, aquí hay otro vaso de agua, ¿verdad? Entonces, por favor, si alguien necesita algo, no tenga pena en pedir, ¿sí? No tenga pena en pedir, en decir, mire, pase una chapurrada, o por favor, pase un poquito de café. No tenga pena en pedirlo, ¿sí? Estamos en casa, en familia, ¿ven? Entonces vamos a entrar de lleno a la palabra ahí mientras usted se pone ahí de acuerdo con su hermano, ahí salude, el que tiene la par, dígale te bendigo. Miren, y eso que faltaron, hay varios ustedes, faltaron varios hoy. Pero no importa, es mejor que estemos así, a que estemos solos. Vamos a entrar de lleno a la palabra esta hermosa mañana. Mire, yo creo que es importante lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y yo quiero hablar de algo bien interesante, que yo le titulé Las voces del temor. Porque hablar del temor es algo interesante cuando nosotros necesitamos hacer un análisis en la vida de la gente. Y el temor es algo que acecha a cualquiera en cualquier edad, en cualquier etapa, ¿sí? Usted puede ser muy exitoso y el temor lo puede atrapar en una etapa de su vida, aún usted siendo exitoso. Usted puede estar pasando por un momento complicado y el temor es el que ahoga a la gente. Entonces, mire la definición del temor, no solo para que entremos un poco y entendamos a dónde vamos a caminar hoy a través de la palabra. Dice, ¿qué es el temor? Un diccionario de la Real Academia dice, como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. La palabra como tal proviene del latín, que significa miedo o espanto, ¿sí? Entonces, una de las características del temor es que paraliza. Repita conmigo, paraliza. Entonces, el temor tiene la característica de paralizar. ¿Sabe una cosa? La naturaleza es tan sabia que Dios ha creado, por ejemplo, animales que tienen características que solamente con el rugido paralizan a las personas, paralizan a sus presas, ¿sí? Por ejemplo, el león. Fíjese que es bien interesante entender por qué Judá quiere decir alabanza, ¿sí? Y dice la palabra que cuando Israel iba a la guerra, Judá siempre iba adelante. Y una de las características, y Judá, la representación de Judá es un león. Y el león tiene una característica, dicen los estudiosos, lo puede certificar usted en Discovery Channel si quiere, que el león tiene sonido, su rugido tiene una fuerza subsónica, que tiene, aparte que tiene una capacidad de expandirse a no sé cuántas millas, y aparte de eso tiene la capacidad de paralizar a sus presas, ¿sí? Entonces por eso es que al león se le llama el rey de la selva, ¿sí? No crea que se le llama rey de la selva por gusto, sino porque el león tiene ciertas características que otros felinos no tienen. Aunque hay felinos más grandes y pesados, el león tiene una característica que un tigre no tiene, es el rugido que tiene el león. Entonces Judá quiere decir alabanza, y Judá siempre iba a la batalla adelante. Porque Judá representa la alabanza, las palabras que salen de tu boca, las palabras que nos atrevemos a declarar, las palabras que nos atrevemos a hablar. Ahora vamos de lleno a la palabra para que podamos empezar a entender qué es lo que Dios quiere hablar esta mañana y qué es lo que Dios nos quiere decir respecto al temor. Miren pues lo que dice acá. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 17. No lo vamos a leer todo y no voy a predicar solo de eso, ¿no?
Entonces, una de las características del temor es que muchas veces el temor, si no la mayoría, es que el temor se activa con una palabra. O sea, a ti tú puedes estar muy bien, pero te dan una palabra y te paralizas. Te dan una palabra y entonces se activa lo que a lo mejor no está activado todavía en tu vida, ¿sí? El temor, a ti te dice que estás de repente, a ver si usted no tiene tal enfermedad, y usted empieza a sentir las características de la enfermedad. Nunca le va a pasar. Usted, ahora que está el Google, usted se mete, le duele la cabeza, o le duele la espalda, o le duele el estómago, usted se mete a leer y dice las síntomas del cáncer prematuro, ¿sí? Dolor de espalda. Ay, Dios, a mí también me duele. Empieza usted con dolor que siente que le duele la espalda. Dolor de cejas, ¿verdad? Y usted tiene dolor de cejas, entonces ese es cáncer, dice usted. Y usted ni siquiera sabe, ni siquiera hay un médico a hacer su examen, ¿sí? Pero es porque el temor muchas veces, una palabra activa el temor. Entonces, ten cuidado con quién tú hablas, ten cuidado que tú escuchas, porque el temor tiene una característica. Miren pues, vámonos a primera de Samuel capítulo 17, verso 1. Usted se lo sabe de memoria, pero quiero marcar algunas pautas importantes. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, miren, que es de Judá. Pónganle atención porque yo cuando predico esto, a mí me gusta ser muy expositivo y no me gusta ser muy temático, entonces me siento que me quedo trabado en un solo pasaje bíblico. Pero es que es importante ser a veces un poco expositivo para poder entender que la palabra, uno de los principios de la hermenéutica es que la palabra se explica por sí sola, ¿sí? La palabra se entiende por sí sola. Ahora, qué interesante porque dice que se congregaron en Soco, que es de Judá, miren, y acamparon entre Soco y Azeca. O sea, ahora acá hay algo interesante que uno solo lee esto y dice saber qué será ese lugar y saber ni dónde será, ¿sí? Porque dice Soco y Azteca, no es el estadio Azteca, ¿sí? Sino es, y dice en Efes-Damim. Entonces aquí hay algo bien interesante porque Soco quiere decir vallado de espinas. Entonces una de las características es que muchas veces el enemigo te va a querer minar, te va a querer atacar, te va a querer pegar en la parte donde a tu persona más le duele. A veces puede ser el ego, puede ser un pensamiento, puede ser tu alma, puede ser tu corazón, puede ser tu orgullo, puede ser muchas cosas de tu vida, ¿sí? Y dice, y acamparon entre otras cosas que dice en Efes también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, o sea, frente a frente, ¿sí? Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Pónganle ahí, paremos ahí porque solo que le estén dando esas características, yo soy el primero que sale corriendo, ¿sí? Como digo ahí, patas, ¿para qué te quieren? ¿Sí? Piecitos, ¿para qué me quieren? Salgo corriendo. Porque ahora miren qué interesante, porque la Biblia nos empieza a describir un parámetro de persona o un parámetro de guerrero, si usted quiere, ¿sí? Y nos empieza a marcar la complicación de por sí que conlleva ya ese guerrero, ¿sí? Querer enfrentar ese guerrero. Pongan atención, porque esto es importante para entender las voces que el temor muchas veces nos quiere atacar. O sea, el temor es algo que el cristiano casi nunca se quita. El temor es algo que hay que aprender a dominar. El temor es algo que hay que aprender a vencer. Porque muchas veces nosotros somos temerosos en muchas áreas y Dios quiere que nosotros entendamos que el temor es una palabra que tenemos que aprender a contrarrestar con la palabra de Dios. Si usted estudia la Biblia, usted se va a encontrar que hay más de 365 veces donde Dios dice no temas. Entonces, si usted lo estudia, usted se va a dar cuenta que no es casualidad que hayan 365 veces aproximadamente la palabra no temas, ¿verdad? Si lo pasamos al calendario gregoriano, que es el calendario por el que nos guiamos, significa que Dios nos dice cada día del año que no temamos.
Porque si tememos, nos vamos a detener en lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando empezamos a ver la descripción de este hombre, nos empezamos a dar cuenta las características de la dificultad que conllevaba ponerse a pelear con esa persona, ¿sí? Uno mira las películas ahora modernas, si usted mira, por ejemplo, aquella película de aquel hombre que, Jet Li, aquel chinito que es chaparrito, que es un terrible peleador, ¿sí? Y no se compara ni siquiera porque está hablando de un guerrero que solamente su vestidura, su armadura de por sí ya nos está indicando el poder de su fuerza, ¿sí? Póngale mucha atención a esto. Ya de por sí su armadura nos indica el poder de su fuerza. Y dice, miren, y el asta de la lanza era un río de lava y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. O sea, todavía encima tenía escudero. O sea, las entidades demoníacas tienen características muy esenciales para poder derribar a una persona, ¿sí? Las entidades demoníacas tienen capacidades estratégicas de guerra mejor que un cristiano muchas veces. Entonces dice la palabra que tenía todavía un escudero que iba delante de él, miren, y se paró y dio órdenes de batalla, miren, y se paró y dio voces, repita conmigo, voces a los escuadrones de Israel diciéndole, o sea, una de las características de Satanás o una de las características del enemigo es que él te va a hablar a ti cuando tú tienes que hablarle a él. O sea, una de las características del enemigo es que él te habla a ti cuando nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la capacidad para poder contrarrestar lo que él hable. El problema es que cuando no estamos fundamentados, que cuando no estamos sólidos en una posición, es cuando el enemigo aprovecha para darnos voces. Dice la palabra que el que puso las condiciones en este plan de batalla no fue el pueblo de Israel, no fue Judá. Porque mire, otra vez volvamos a leer para que usted entienda, porque si no, no vamos a entender. Y se congregaron en Soco, que es de Judá. O sea, Judá tenía que tenía que ir a la batalla en esa condición. Sin embargo, Judá retrocede y ahora el que va a dar voces, el que va a dar los lineamientos para la batalla es un gigante que se llama Goliat, ¿sí? Y dice la palabra, miren, ya me perdí así, y para qué, así, e iba a su escuadrón y se paró y dio voces a los escuadrones diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me vencieren, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y él venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, repita conmigo, oyendo. Usted solo puede oír si alguien está hablando, ¿sí? Obvio, es lógico. Parte del proceso de comunicación, el proceso comunicativo es un emisor y ¿qué? Y un receptor, alguien que emite un mensaje, alguien que articula un mensaje, alguien que habla un mensaje y alguien que recibe un mensaje, ¿sí? Entonces dice, oyendo Saúl, o sea, el rey, repita conmigo, el rey. Si nosotros no entendemos nuestra posición, es por eso que la Biblia habla, se recuerda en 1 Pedro, la Biblia habla de que somos reyes y somos sacerdotes. Amén. El problema es que nos cuesta ejercer la capacidad del reinado que Dios nos ha dado. Es más, el solo decir reyes y sacerdotes ya no muchito nos la creemos, ¿verdad? Así, reyes, rey, yo, ¿verdad? O sea, ya no muy nos la creemos, ¿sí? Porque la mentalidad que cargamos muchas veces es una mentalidad demasiado pequeña, demasiado mediocre, ¿sí? La mentalidad mediocre no te hace recibir lo que la palabra dice de ti. La mentalidad mediocre no te hace creer lo que Dios está hablando de ti. La mentalidad de mediocridad te hace pensar que lo que la Biblia dice solamente es como una historia, o que lo que la Biblia dice solamente aplica para algunas cuantas personas. Y te tengo una buena noticia, lo que la Biblia dice no aplica para unas cuantas personas, aplica para todo aquel que se acerque a Él, que declare que Él es el Señor. Por lo tanto, para todo aquel aplica esa palabra, ¿sí? Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor ahí donde está, por favor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, miren qué interesante lo que está, por eso quise leer el Reina Valera. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, o sea, palabras, tenga cuidado con las palabras.
Tenga cuidado porque lo que Satanás usa para derribarlo es una palabra para minar su mente, ¿sí? Una palabra que mine su mente. Una palabra que le dice: usted está mal, usted no va a prosperar jamás porque usted es un perdedor. Usted no va a prosperar jamás porque usted es pobre y su familia crecieron pobres, usted pobre se va a morir. Usted no sirve para nada porque nunca fue un buen hijo, entonces usted no sirve para nada. Entonces la gente, cuando te dan una palabra, esa palabra es capaz de minar tu mente. Y el problema no es solo que mina tu mente, sino es como una especie, mire, se recuerda aquellas granadas o como aquellos que lanzan, ¿cómo se llama? Lanzan residuos, ¿sí? Esquirlas. Y algunas esquirlas que entran, una bala expansiva, por ejemplo, cuando explota en el cuerpo, siguen avanzando. Por ejemplo, hay gente que tiene esquirlas de una bala expansiva y sigue expandiéndose. Y médicamente hay gente que se puede morir, ¿sí? Si fue un lugar no vital, pues hay gente que no hay problema, pero si es un lugar vital, usted corre el peligro de morir. Entonces el problema es que una palabra implantada en su mente es una palabra que va a desencadenar una línea donde usted va a comenzar a generar raíces de amargura, tristeza, depresión, ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender. Dice: y Saúl y todo Israel, estas palabras de los dioses, se turbaron y tuvieron gran ¿qué? Temor. Dice aquí, tuvieron gran miedo. Otra versión dice, tuvieron gran temor. O sea, a través de una palabra que un hombre dio, dice la Biblia que tuvieron gran temor, tuvieron miedo. Por una palabra. Recuérdese que ahora las características de Saúl era que Saúl tenía una característica que otros no tenían. Dice que Saúl tenía un nivel, una altura. Se lo voy a poner de esta manera. Saúl tenía una característica de guerrero, ¿sí? Y aún siendo el rey, se turbó. Si se turba el rey, no nos vamos a turbar nosotros. Pero acá tenemos que entender que nuestro rey que está en el cielo jamás se va a turbar. Entonces, si usted y yo logramos entender que el que está a la diestra del Padre jamás se va a turbar, entonces usted y yo tenemos que entender que no podemos turbarnos nosotros. Ahora, la característica del rey terreno acá es que el rey se turbó. Y si el rey se turbó, ¿cómo cree que le contagió a los demás? El mismo temor. Entonces, a veces nosotros a lo mejor cometemos el error de turbarnos por un temor, por una palabra. Y no entendemos nosotros que por ejemplo, muchas de las enfermedades entran por un temor a tu vida, por una puerta de temor que se abrió. Y cuando entra esa palabra activa en ti la enfermedad que a lo mejor tú ni tenías. Entonces, yo trato de explicarle esto a la gente porque a veces Dios nos enseña. Fíjese que Dios nos enseña y Dios nos va capacitando en el proceso de formación ministerial. Dios nos va enseñando muchas cosas. A veces la gente, mire, por ejemplo, yo comencé trabajando hace muchos años en administración y liberación de demonios, ¿sí? Me encantaba echar fuera demonios, ¿verdad? Y a veces es importante, yo le digo a algunos pastores que comienzan en el ministerio pastoral, yo les digo, mire, a veces es importante que usted aprenda a echar fuera demonios. Pero luego se va a dar cuenta que es desgastante echar fuera demonios. Entonces, hay niveles de autoridad que usted va adquiriendo donde ya no va a ponerse a pelear 2 horas con un demonio, ¿sí? Hay gente que pasa 2 horas, fuera. Y cuando se termina, usted siente como que se jugó el fútbol, los 90 minutos los jugó usted solo, ¿sí? Y siente que ya no puede, y al otro día usted no se puede ni levantar. Siente que la espalda le duele, la cintura, porque usted y todavía uno, ¿verdad? ¿Qué batalla la que tuve ayer? Sí, tengo una noticia. Usted puede jugar con el demonio, puede pelear 5 minutos y que se vaya. Y quedarse usted sin desgaste, sin dolor. Adelante, mi hermana, bienvenida. Pasa adelante, acá hay un lugar. Entonces, miren qué interesante. Porque la gente a veces, cuando hablamos de guerra espiritual, hay niveles de guerra, hay niveles para ministrar, hay niveles para liberar, hay niveles en la vida del cristiano. Y Dios quiere que entendamos cada una de estas cosas. Entonces, muchas veces el temor mina nuestra mente. Yo le conté la otra vez, le cuento un testimonio que es real y que a veces le molesto, le digo, vaya que no me inventé. Pero una vez una amiga me llamó, le dieron un dictamen, el médico, los médicos a veces son muy buenos, pero también a veces los médicos fallan, ¿sí? Entonces el médico le da un dictamen a una señorita, a una niña, joven, que tiene una enfermedad en el cerebro, no sé cómo se llama, pero que es una enfermedad que el cerebro se pone negro y se muere, ¿sí? Una enfermedad mortal.
Y entonces me llama una persona que yo quiero mucho, que es mi amiga de hace muchos años, y me llama llorando, dice, vos, puedes ir a hablar por mi prima, le detectaron, le hicieron una tomografía y salió que tiene tal cosa, y le hicieron otra, y está en el índice, está grave, es posible que se muera, o sea, una cosa así tan drástica. Yo no muy quería ir, le digo a la gente, no muy quería, la verdad, le dije a mi hermano que me acompañara, encima eso me subí los 12 niveles, que 12 o 10 cuántos tiene el IX, porque no había ascensor y llegué casi que sacando la lengua, hermano. Así ya no tenía aire. Cuando paso, resulta que la cama de las muchachas está en el último, a la ventana, y tengo que pasar como 4 o 5 camas del pabellón, le dicen, ¿verdad? Y en cada pabellón había un predicador, había alguien echando fuera hasta el demonio que no existía, ¿sí? Porque uno pasa y yo miraba que fuera, sí, y pasaba al siguiente pabellón, que reprendemos en el nombre, ¿sabes? Porque la gente está enferma y la gente tiene necesidad de ser sana, ¿sí? Entonces usted reprende hasta el demonio que no existe. Usted se inventa hasta el demonio de la champurrada, ¿verdad? Por si una champurrada se queda a otro lado, te reprendo demonio de champurrada. Usted reprende hasta lo que no está, porque usted y yo lo que queremos es que la gente sea libre. Entonces, bueno, yo cuando llego al final, llego y veo a la gente ahí, veo a la familia, y veo a la niña con cara de asustada, fue lo primero que yo vi, ¿sí? Obviamente, pues le habían dicho un dictamen que se iba a morir, que no se va a asustar, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando en el Señor, ¿y yo cómo voy a orar? Porque yo no me voy a poner a gritar con un montón de estos que están acá, ¿verdad? Si no, mejor le digo, muchachos, unámonos y oremos todos juntos. Y de verdad yo escucho la voz de Dios, y por eso yo digo a la gente, a veces cuando oramos, para ir a orar por un enfermo no es solo ponerse a gritar, es pedirle direccionamiento a Dios, qué es lo que yo tengo que hacer realmente. Entonces yo me quedo viendo y el Espíritu me dice, ve al papá y a la mamá, primero quiero que les hables de Dios porque están separados y por eso es que está pasando esto. Y había unos tíos ahí, Dios me habla y entonces yo les tengo que decir, miren, Dios me dice que les diga que ustedes están mal, si ustedes no ni siquiera se aman entre ustedes, ¿cómo van a amar a su hija? ¿Sí? Y le empiezan a llorar, se lo estoy resumiendo, ¿sí? Empiezan a llorar, empiezan ahí, y entonces ahora me dice, Señor, acércate a la niña y háblale al oído y dile que anule el temor que entró en ella, porque cuando entró el temor se activó lo que apareció en la resonancia, ¿sí? Y solo así, Señor, sí, solo así díselo. Y me acerco y le digo, dice el Señor que declares fuera el temor que entró en ti. Y ahora declara que su cuerpo sea alineado, porque la enfermedad es un desorden en el cuerpo. Solo oramos, miren, no grité, oramos y Dios les bendiga. Al otro día, a los 2 días le hacen la resonancia, no tiene nada, ¿sí? Me llama a su amiga y grita, y así llorando, mi amiga, mira, y estoy contando este mismo testimonio en una cena de parejas. Y se para la mamá y el papá, y está mi esposa de testiga, y se ponen a llorar. Esa pareja somos nosotros, hermano, una cena de parejas. Estaba predicando los matrimonios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, el temor se activa por una palabra, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué cuando te llaman los de la tarjeta de crédito que tú debes, por qué hay gente que se siente que se muere? ¿Sí? Si no nos paga mañana a las 2 de la tarde, le vamos a embargar sus bienes, sus cuentas, y usted se queda temblando. Ojo, y usted ni cuentas ni bienes tiene, me hace asustó, ¿verdad? Porque le dieron una palabra. Cuando usted reacciona a los meses, usted no tiene nada que le puedan quitar, hombre, ¿verdad? Más que de que ya no le van a dar créditos. Con eso no le estoy diciendo que no tenga pena y no sea responsable de ir a pagar, sino lo que le estoy diciendo es lo que genera una palabra de temor, ¿sí? Una amenaza. Si usted no paga, le vamos a quitar hasta lo que... Y usted no tiene nada su nombre, ni el celular es de usted. Entonces, el problema es lo que activa el temor, me explico, lo que una palabra puede hacer en su vida. Vamos a otro pasaje bíblico para que vea. Primera de Reyes 19:1 al 4. Mire pues, el primero, y yo quiero que vaya viendo los personajes que escogí, no van a creer que solo lo estoy leyendo solo por leer. El primero es un rey, repita conmigo, un rey y un pueblo completo. Un rey y un pueblo completo. Un rey y un pueblo completo que se atemorizan por la palabra de un solo hombre. Ahora vamos con un profeta, repita conmigo, un profeta que tiene una victoria. Dice la Biblia, no se lo voy a leer todo, solo para que usted entienda lo que pasa acá antes de leerlo. Miren, antes de leer lo que le voy a decir, había un profeta que se llamaba Elías, poderoso.
dice la palabra que tenía una característica en los libros históricos, se le conocía como el profeta la carrocería de fuego, ¿sí? O sea, que el elemento que Elías manejaba, mire, esas películas que usted ve en la televisión, de verdad, a mí me tienen sorprendido. Porque en la Biblia usted va a encontrar hombres que manejaban ciertos elementos. Elías manejaba un elemento que era el fuego. Entonces dice que Elías era un profeta muy poderoso. Tanto así que dice que un día se le ocurrió decir que no llueva hasta que no sea por mi palabra. Y no llovió. Usted ya se sabe la historia. Bueno, resulta que existía una mujer perversa que se llama Jezabel, que es una entidad, ¿sí?, que derriba a lo profético y que implanta una nueva doctrina. Una de las características de Jezabel es que implanta doctrina, ¿sí?, y que la antítesis de lo profético, que es la brujería, ella la implanta como profético, aunque ya no es profético. Entonces dice que Jezabel arma su batallón de profetas diabólicos, y dice que están en el monte Carmelo. Usted ya sabe la historia. Y entonces resulta que en el monte Carmelo Elías se enfrenta contra los 400 profetas de Baal y de Acera. Y usted ya sabe lo que sucedió. Les vuela la cabeza a los 400 profetas. Hay quienes dicen que Elías no tenía que haber matado a los profetas, porque dice que cuando declararon el pueblo Jehová es, dice que en ese momento que se arrepintieron, hay quienes creen que Elías no tenía que haber matado a los profetas. Si nos vamos y nos apegamos a la ley decía que esos profetas tenían que morir, esos falsos profetas tenían que morir. Entonces hay quienes dicen que no los tenía que haber matado y que por eso le pasó lo que le pasa a continuación, pero yo creo que se apegó a la ley, y en ese tiempo la ley era la guía perfecta, ¿sí? Entonces yo creo que él se apegó a la ley y los mató, los degolló en el torrente de Cisón, él solo, ¿sí? O sea, yo no sé si usted alguna vez ha matado una rata o un ratón. Pero hablemos de aquellos que no somos asesinos. Mire, usted se queda temblando por un ratoncito así que mató, ¿sí? Él mató a 450 profetas, ¿sí? Entonces no va a creer que cuates, tampoco creo que Elías era un hombre, como decimos nosotros, debilucho. A lo mejor era un tipo mero robusto, mero. Y entonces, bueno, pónganle atención a esto, porque tuvo una gran victoria. Pero ahora mire lo que sucede. Acab, o sea, el rey de Israel, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Estoy en 1 Reyes 19, 1 al 4. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, acá se le conoce, a Acab y a Jezabel se le conoce como el enemigo silencioso. ¿Sabía usted? Donde hay una Jezabel siempre opera un Acab. Así que nunca va a creer que Jezabel opera sola. Siempre que opera Jezabel, tiene que haber un Acab que activa a Jezabel. Porque la que activa a Jezabel es un... Miren, hasta ese espíritu respeta jerarquías. El que activa a Jezabel es un Acab. O sea, es un espíritu de reinado. Por eso yo le digo a la gente, un día vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel. Que la gente cree que Jezabel entra a la iglesia con minifalda, con los pechos destapados, y dice, eso es Jezabel. No, hombre, ¿saben más Jezabel? Alguien con espíritu de sensualidad. Jezabel entra como un profeta, como un apóstol, como un pastor. Así entra Jezabel. Y la gente no logra entender que a veces nosotros como pastores le entregamos el púlpito a un Jezabel o a alguien que tiene una entidad jezabélica que va a impartirle al pueblo, ¿sí? Pues hay que tener cuidado a quién nosotros le damos el altar. Porque la gente dice, que predique tal hermano, y usted ni sabe ni quién es esa persona. Conozco profetas, apóstoles que andan predicando en lugares con la amante de esposa, ¿sí? Pero la gente ni sabe que es su amante. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que te van a impartir. Entonces dice la Biblia que este espíritu, miren, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, repita conmigo, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, hasta allá, oh Jehová, quítame la vida. Entonces pongan atención a esto, porque por una palabra el tipo pierde la cordura, ¿sí? Estoy hablando de un profeta, no estoy hablando de un hermano que hoy viene a la iglesia, que mañana está a fuego y mañana está carnal, ¿sí?
Hoy está pero espiritual y mañana está, no sé, echándose los tragos y hablando. No, yo estoy hablando de alguien que tenía una relación con Dios. Y ahora, a través de una palabra que le dieron, ojo, porque es importante para mí decirle esto, porque ¿saben cuál es una de la mayor falla de la iglesia? Es que las palabras que el enemigo te habla son las palabras que tienen mayor fortaleza en tu vida. Y tendrían que ser las palabras que tendrían que tener menos valor en tu vida. Amén. Porque por eso es que estamos plagados de parámetros, pasajes bíblicos donde dice, diga el débil que fuerte soy. Ok, entonces se da cuenta, una palabra mala se contrarresta con una palabra buena. Jesús lo sabía. Por eso Jesús dijo, cuando los maldigan, bendigan. Amén. Porque si tú maldices, cuando te maldigan, activaste la maldición que te están maldiciendo. Así te lo voy a decir para que se entienda redondo. Pero si cuando te maldicen, tú bendices, desactivas la maldición y tú estás protegido para que no entre esa maldición a tu vida. Ahora, si no lo logramos entender, mírame, pero a veces acá en la iglesia es fácil decir amén. El problema es cuando te maldicen. Mire, hijo de aquí, hijo de allá, y le sacan toda su generación. Y entonces usted, pastores, que yo también, ¿no? O sea, tenías que bendecir. Tenías que bendecir. Tenías, hijo de la... ¿Cómo fue que le dijo? ¿Sabe que Saúl maltrata a su hijo Jonatán cuando se da cuenta que está del lado de David? Hijo de la perversa y de la rebelde, le dice, ¿sí? O sea, le dice unas grandes palabrotas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que bendecir. Amén. O sea, parece como ilógico, ¿verdad? Así como que, hermano, pues usted porque nunca le han sacado a su madrecita. Y si usted ni a su madrecita la va a visitar. Ah, pero cuando se la sacan, usted dice que se enoja. ¿Sabe? Y hay gente que ni siquiera se preocupa de su mamá ni de su papá por años. Entonces, lo que le quiero decir es, una palabra se activa cuando usted deja entrar esa palabra a su corazón. Entonces, a Elías le dan una palabra y la palabra lo desorienta, la palabra lo atemoriza. Pudo matar a 400 personas, no va a matar incluso a Jezabel. El problema no es Jezabel, el problema es la palabra que ella mandó a decir. Porque en pocas parafraseadas le digo, mañana a estas horas, si yo no te he matado, que me pase a mí lo que sea. La tipa le declaró una palabra con autoridad. Y él como profeta en ese momento estaba debilitado. Ahora el problema, acá hay un código importante de la Biblia. Y el código es que se quedó solo. Repita conmigo, se quedó solo. Se quedó solo. Si estás solo o estás sola, te fuiste feo. Por eso es importante la unción corporativa y por eso es importante la unción pastoral. Amén. Porque si estás solo o estás sola, como decía mi abuelita, ya te fregaste, amigo. Porque no tienes cómo fortalecerte, no tienes cómo batallar. Pero si no estás solo, si no estás sola, tienes quien te levante las manos. Moisés se recuerda cuando los amalecitas, dice que Dios odió a los amalecitas porque cuando iban ellos huyendo de Faraón, dice que los ingratos se le aparecieron y les hicieron batalla. Entonces Moisés se tiene que sentar en la piedra que es Cristo, porque dice que cuando levantaba sus brazos la batalla se arreciaba y Israel empezaba a ganar la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, dice, empezaban a perderla. Entonces Dios tuvo que mandar a Uri y a Caleb que le levantaran los brazos. Y sabe una cosa, eso representa la importancia de crear siempre un equipo y la importancia de estar en comunión. O sea, la iglesia, usted no viene, la gente sabe, cuando Pablo dice que no os dejemos de congregar o de reunir como muchos tienen por costumbres. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque la gente que no se congrega se vuelve insensible a muchas cosas del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces la gente que no se congrega, al rato usted se vuelve insensible. Ay, un pastor se enfermó. Ay, además se va con Cristo. Esto no quiere decir que usted pase llorando, ¿verdad? Sino lo que sucede es que usted se vuelve insensible a lo que sucede, a lo que al cuerpo le pasa. Entonces para usted, ay, que se muera el pastor, ese toma ni lo conozco yo. Porque usted es un insensible, porque usted está solo. Porque usted ya no recibe el saludo, un saludo así, Dios le bendiga, qué gusto verla, qué bienvenida. O sea, me explico, la gente necesita afecto. La gente necesita amor. Hasta los Beatles, ¿verdad? Que se les llamó los 4 grandes de Liverpool. Ay, pastor, esos del diablo. Tienen una canción que dice,
All you need is love, ¿sí? Todo el mundo necesita amor, ¿sí? Imagínense, entonces si ellos lo dijeron en un plano terrenal, yo le voy a decir una cosa, en el plano espiritual todos necesitamos amor. Entonces en la unción corporativa nosotros nos llenamos de amor, de armonía. Por eso dice la palabra en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante. Ahora dice que se quiere morir el profeta. Tiene temor y dice, me basta ya, me quiero morir. No voy a continuar porque no es ese mensaje, sino lo que quiere decir es, una palabra te puede hacer declarar tu propia muerte, ¿sí? Sigamos avanzando. Mateo capítulo 14, 24. Ya voy aterrizando. Porque es importante entender, y le quiero contar algo muy personal. Quiero contar un testimonio personal. 14:24, Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos de nosotros, escuchen lo que le voy a decir, hemos pasado, estamos pasando y pasaremos por olas y por vientos que van a ser contrarios en nuestra vida? Una de las características de la vida del cristiano es que no le garantizo que le va a ir bien. Es más, mejor voy a ser sincero con usted, le va a ir mal. El secreto es que tú dejas que se active en tu vida. El secreto es qué es lo que tú permites que pase. O el secreto es con quién tú vas. Pero que te va a ir mal y te va a ir bien, a todos nos va a ir mal y nos va a ir bien. Van a haber días de muchas victorias y van a haber días no de derrotas, sino van a haber días donde dices, ay Señor, hoy estuvo duro, no sé qué está pasando. Porque la gente cree que cuando está en Cristo Jesús nunca te va a pasar nada malo. Y que cuando estás pasando por algo malo, ese de plano en pecado estaba. Por ejemplo, como nuestro querido Julito Melgar, miren, no escuché gente que dijera de plano Dios lo está procesando por algo. Hombre, a Dios se le antoja procesar al que Él quiere procesar. Y es más, a todos los procesa el Señor. Sea bueno, sea malo. Mire, comienza diciendo en Job, ¿no has considerado a mi siervo Job que es perfecto, recto? Entonces, si era perfecto y era recto, ¿por qué lo procesó? Porque quería Dios que él subiera a otro nivel más grande. O sea, Dios, si usted se cree santo, aún la Biblia dice, el que esté libre, el que esté limpio, límpiese más. Que a veces dice, yo estoy, pero mire, casi que mis alas las extiendo, ¿verdad? O las traigo bien amarradas, porque si las abro acá, ni usted cabría. No, le tengo una noticia. Nadie es perfecto delante de Dios, ¿sí? Estamos buscando y anhelando la perfección para ser como Él. Entonces, una de las características del cristiano es que todos los cristianos vamos a sufrir. Usted va a pasar por problemas. Hay gente que dice, algo me está pasando, Señor. No se preocupe. Ahora sí le voy a decir, si Dios lo está procesando y está pasando por una capacidad, por un momento difícil, es porque Dios está usando algo para perfeccionarlo y hacerlo mejor persona. Amén. Ahora, el problema es hasta dónde usted decide quedarse amargado o ser libre de lo que Dios quiere hacer con usted. Si Dios usó a tu expastor para tratarte mal y ahora viene lastimado, bendícelo, porque te está usando para sacar carácter. Amén. Si ya no quiero saber nada de los pastores, no puedes decir, es como que tú digas, ya no quiero saber nada de las gasolineras porque siempre me han robado. No, pues vas a tener que seguir echando gasolina en todos lados. Ya no quiero saber nada de McDonald's porque me salió una hamburguesa con una cucaracha adentro. Te aseguro que cuando tengas hambre vas a comprar en otro lado. Entonces, a lo que quiero llegar es que todos vamos a pasar por problemas. Ahora mire esto. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que son como las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Repita conmigo, temor. O sea, el primer síntoma que la gente, ¿por qué el primer síntoma que sentimos es temor? ¿Y por qué el primer síntoma que sentimos no es fe? ¿Nunca se ha preguntado por eso? Porque cuando
te dicen, mire, fíjese que le vamos a quitar su trabajo, ¿por qué no dicen, wow, aleluya, me van a dar otro mejor? Que no, nadie piensa así. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer para pagar? No, hombre, o sea, ¿por qué lo primero que viene cuando el viento es contrario es lo contrario a la fe? ¿Por qué lo primero que viene cuando nos pasa algo es temor? ¿Y por qué no se activa fe cuando te dicen algo que no es bueno? Mire, fíjese que su carro, yo creo que ese motor ya no sirve usted. Y no se consiguen esos motores. Ay, mi amor, nos quedamos sin carro. No, porque dice, aleluya, quiere decir que Dios me va a dar el carro que le estoy pidiendo hace meses. ¿Por qué no tenemos la capacidad de pensar así? No, que pensamos lo peor. ¿Ahora qué voy a hacer? Y ahora el Uber está muy caro. No, hombre, no. Aprendan a sacarle lo bueno a lo malo que el enemigo, o a lo malo que a lo mejor puede estar queriendo acontecer para sacar de usted lo que usted verdaderamente es. En los momentos de prueba y de debilidad, ¿sabe una cosa? Es donde sale quién es usted. Fíjese que muchas gracias, bueno, ni gracias también en el trabajo, muchas gracias, pero ya no necesitamos de sus servicios. Usted empieza a llorar, sí, entonces ¿de qué sirve todos los diezmos que le di al pastor? Ay, ese es usted verdaderamente. Ese es usted verdaderamente. ¿Para qué diezmé, ofrendé, hasta el teclado regalé, Señor, y me quitan mi trabajo? Entonces, ¿sabes una cosa? Ese eres tú verdaderamente. No lo hiciste de corazón, no lo hiciste porque amabas. ¿De qué sirve todo lo que serví en la iglesia? Ayudé a los niños, ¿no? ¿Sabes? Ese eres tú. Es más, no estás preparado para servir. Mejor calibra tu corazón y entiende lo que Dios quiere hacer contigo. Porque todo lo que hacemos es para Dios. Así que aprende a que todo, mire, si yo le contara con mi esposa en dónde nosotros hemos sembrado, usted no nos creería, ¿sí? Ministerios que hoy son grandes, ministerios que hoy crecen, y yo no me pongo, sí, Señor, a ellos, y yo, no, estoy contento, aprendí aquel pasaje, se me hizo rema aquel pasaje donde Pablo dice, Pablo sembró, pongan atención a ese pasaje, Apolos regó, y Dios fue el que dio el crecimiento. Eso significa que puede venir gente que usted la ayude y mañana se vayan. Sí, malagradecido. No, que se vayan porque Dios ha decidido que vayan a crecer a otro lado. Es más, les tengo una noticia. También yo he recibido gente que ya estuvo en otros lugares y que hoy me toca a mí tal vez recibir el crecimiento que otro sembró. Así opera el reino de los cielos. Porque lo que Dios nos está diciendo es que la gente no es nuestra. La gente no es nuestra. La gente, mi iglesia, la iglesia, para comenzar es la iglesia de Dios, no es la iglesia, no es mi iglesia. Pusiste tu iglesia. ¿Qué iglesia? Yo obedecí el llamado, la iglesia de Cristo. Esa no es mi iglesia. Mi gente, dice, la gente de Él no es mi gente. Hay que tener cuidado lo que hablamos y lo que decimos. Que son cosas que a veces repetimos por ignorancia, ¿sí? Como dijo un día un hermano, dijo, pastor, yo a usted quisiera llamarlo papito. Si me vas a llamar papito, te tenés que someter a lo que yo te voy a decir. Porque que yo tenga sabido aquí, mis hijos se someten a lo que yo les digo. Y como me dijo uno de mis mentores un día, el profeta Rodolfo tenía a sus hijos tocando en el altar y dijo, mira vos, me dijo, yo podría invitar músicos acá, pero a estos, y me enseñaron a sus hijos, sé cómo se comportan en la casa, sé las mañas que tienen, sé las malcriadas, y a eso yo los corrijo. Pero otros no sé cómo sea. Entonces entendí el mensaje, entendí, si tú vas a llamar papá a alguien, te vas a tener que someter. No lo llames solo por moda, ni lo llames solo por labioso, ni lo llames solo por hipocresía. Si lo vas a hacer porque verdaderamente lo estás entendiendo, si no, mejor no lo hagas. La gente a veces comete ese error que padre, papito, padre mío, pero no se someten, no se sujetan, ni siquiera son fieles con Dios. Entonces eso hay que tener cuidado. Ahora mire pues, porque aquí se pone complicada la cosa y tienen voces de miedo. O sea, el primer elemento, el primer sentimiento que viene a nuestra alma cuando hay algo difícil es el temor. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, y si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Otra vez. ¿Se da cuenta? O sea, el problema de nuestra vida, de nuestra psicología, de nuestra alma es el temor. El temor es una entidad
voy a atrever a decir inherente, que está metida dentro de cada uno de nosotros. Y que se activa cuando las circunstancias son contrarias. Usted y yo lo activamos a través de un pensamiento, ¿sí? A través de un origen. Hay un origen siempre para el temor. Usted va a encontrar hombres que vivieron en la Biblia que tenían temores internos porque hubo un origen. Un Moisés que era temeroso para hablar, dice que era tardo para hablar, pero que dice que mató a uno de sus hermanos, a un egipcio, por salvar a sus hermanos. Entonces el tipo era un asesino, ¿sí? Era un asesino. Sin embargo, había algo dentro de él, porque la gente no estudia la vida de Moisés, pero ¿sabe una cosa? Moisés tuvo que tener un lado oscuro. Su lado oscuro era que él creció siendo egipcio, pero era un judío. Entonces, cuando miraba cómo trataban, él sentía en su corazón algo raro que no podía explicar. ¿Sabe cómo es esto? Como usted es un guatemalteco, ¿sí? Y si usted ve que en otro país tratan mal a un guatemalteco, usted se va a sentir mal. Y es un guatemalteco con el respeto, pero usted mira que tratan tal vez, no sé, mal a otro, hablemos de otro país, otro centroamericano. Tal vez va a sentirlo, pero no va a sentir lo mismo. Pero si usted dice, es mi paisano, es de mi país, hay que ver qué hacemos, o qué triste lo que le pasó. Entonces, eso fue lo que le pasó. Entonces, eso generó en él un origen. Y ese origen de temor creció con él. Cuando se hizo grande, explotó y se convirtió en rencor, en odio, y llevó a asesinar a ese egipcio, ¿sí? Ahora Dios lo toma y se lo lleva 40 años al desierto para procesar su vida, porque 40 años estuvo en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel, imagínense. Entonces un hombre, Moisés fue un hombre de procesos. Entonces, de ser un hombre con capacidades de que expulsaba el rencor, el odio, dice la Biblia que Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Ahora, ojo, porque eso es bien importante decirlo. Si usted es arrogante, usted es soberbio, usted es altivo, usted es prepotente, usted es abusivo, usted es colérico, usted es impetuoso, solamente Dios puede bajarle su suma a usted, ¿sí? Y por eso a veces a lo mejor hay muchos que están pasando por un momento difícil, porque Dios es el que te desinfló completamente. Usted tal vez parecía aquel muñequito, aquel Johnny, ¿cómo se llama uno? Que ya se me olvidó porque es de caricatura vieja. Pero así, Johnny Bravo, no sé qué era así. Y Dios lo vino y lo desinfló y le sacó todo el aire hasta que usted se mira así mismo. Porque Dios lo que quería era que usted verdaderamente tuviera la esencia de Él. Entonces dice, miren, y dijo, ven y desciende, pero cuando vio el fuerte viento, dice, miren, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, la Biblia dice que el viento era contrario. Se baja, empieza a caminar, y cuando empieza a sentir que el viento es contrario, pero se recapacita que no está caminando en el piso, sino está caminando en el agua, entonces vuelve a activarse, viene el temor. Entonces pongan atención, porque es algo que le quiero decir. La palabra de Jesús activó fe en Pedro. Ven, dice, y camina. Entonces él caminó. La palabra de Cristo, las palabras de Jesús son las palabras que van a activar vida y van a activar fe en tu vida. El problema es que cuando vio las circunstancias se volvió a detener. O sea, todos los que estamos acá, Dios nos da palabras, Dios nos habla, Dios nos imparte. El problema es cuando tú llegas a la casa y no hay gas, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer para llegar? Se te vino la prédica, se acabó en 5 segundos. Cuando miras el recibo, tengo que pagar la luz y no me la cortan el miércoles. No te afanes, hombre, es domingo. Dale gracias a Dios, algo va a pasar. Mateo 6:33. No os afanéis por qué vestiréis, por qué comeréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, Jesús está hablando de cosas materiales, serán añadidas. Te afanes. ¿Qué vas a decir? No, hombre, espérate el miércoles, y si te la cortan, Dios quiere que en candelas estés orando. Si vienes, mira, si te gusta orar con velas, pues vas a orar con velas de verdad. Algo te va a enseñar el Señor. Tal vez así dejas de ver televisión y te pones a orar, porque todo tiene un propósito en Dios. Y dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, no sé si se dan cuenta que la palabra nos está indicando algo. Voy a rápidamente porque voy terminando. Miren, Isaías 41:10. Este se lo saben algunos de memoria tal vez. No temas. Isaías 41:10. No temas. Repita conmigo: no temas. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sabes qué significa eso? Voy a detenerme. Dios le habla al profeta Isaías, perdón. Y le empieza a decir algo bien interesante. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. O sea, Dios está con usted y conmigo. Hermano, pues que mires que yo siento que Dios no está porque no pasa, no. Dios está contigo. ¿Sabes una cosa? Si Dios no estuviera contigo, te hubieras muerto. Si Dios no estuviera contigo, no estuvieras acá. Si Dios no estuviera contigo, no te quedara ni el más mínimo ánimo de buscarlo. A veces nos sentimos desmayados, nos sentimos cansados y a veces Dios es el que está operando. Dice: porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sabe qué significa eso, esfuerzo? Es como que usted sea, venga, vamos, ven, camina, sigue caminando. Yo me recuerdo que estuvimos con Tiago, estuvimos en Ciudad de México con mis hijos el año pasado. Y caminamos, bueno, no en Ciudad de México, estuvimos en México, fuimos a muchos lugares. Pero Tiago es más pequeño. Entonces había momentos en que estuvimos, por ejemplo, estuvimos en Guanajuato todo es así como subidas. Y entonces hubieron momentos que hasta yo ya me cansaba de cargarlo, ¿sí? Y Tiago a veces me daba gracia porque de repente se sentaba en esa media calle, ¿sí? Yo decía: vamos, ojo, porque el ejemplo que quiero poner, vamos, hombre, ya vamos a ir a comer un helado, y se volvía a parar, vamos, o sea, así es Dios con nosotros. Yo soy el que te esfuerzo. Vamos, hijo, tú puedes llegar al propósito de tu vida. Tú puedes llegar hacia donde yo quiero que tú llegues. Tú puedes llegar a lo que yo prometí para ti. O sea, Él es el que te esfuerza. A veces usted ni quiere venir a la iglesia, usted ni quiere venir. ¿Sabes quién es el que te trae? Es Él. El Espíritu dice: vamos, levántate, vamos. Y usted viene, si usted pareciera como aquellos osos verdes, aquel oso riguroso que cuando le decían iba caminando así, usted así viene a veces a la iglesia. Nunca se ha preguntado por qué está en la iglesia si usted a veces ni quería venir. Es porque Dios le está diciendo: yo quiero esforzarte, yo quiero bendecirte, yo quiero darte. Pero si no logras romper tu mentalidad, no vas a poder llegar a donde yo quiero que tú llegues. Y dice: siempre, miren, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, si tú logras doblegar tu humanidad de persona, no importa de dónde vienes, no importa si tu niñez fue dura. Quiero hacer un paréntesis antes de leer el último pasaje bíblico. Y a veces es un poco complicado decirlo porque lo grabo y no quiero hacer sentir mal a mis padres. Pero ¿sabe una cosa? Me recuerdo que yo vengo de una familia disfuncional. Miren qué irónico. Vengo de una familia fundadora de iglesias, pero a la vez disfuncional, ¿sí? Entonces mi madre tuvo cuadros de temor por mucho tiempo, ¿sí? Opresiones diabólicas, a causa de que mis tías, familiares de mi papá, practicaban brujería y practicaban hechicerías. Y me recuerdo que en algunas etapas de su vida teníamos ya, ser el hijo mayor no es siempre es fácil, ¿sí? Ser el hijo mayor recae sobre ti muchas cosas en la vida. Tuve que ser casi que el papá de mis hermanos cuando tenía 15 años. Tuve que cocinarles, tuve que atenderlos, tuve que servirles, tuve que hacer muchas cosas que no tenía que hacerlas yo, porque era un joven, era un niño. Pero como Dios decidió formarme a empezar a procesar mi vida a esa edad, pues tuve que entrarle. Pero tuve que vivir esa etapa de mi madre cuando venían los ataques de ansiedad, de temor. Y ¿sabe qué descubrí? Descubrí que todo se activaba por una palabra. Porque llegaban mis tías a insultarla, a acusarla, y ella estaba sola. No estaba con nadie, no tenía nadie. Solo nos tenía a nosotros que éramos unos niños. Y por eso siempre bendigo a uno de mis tíos, que es el que más quiero, que vive hoy en Atlanta, porque siempre es alguien que la apoyó. Pero ahí no tenía a nadie. Y tú no sabes lo que es no tener a nadie, solo los que están solos saben lo que es no tener a nadie.
y que te lleguen a insultar a tu casa y te señalen y te amenazan que te van a matar, te van a pegar. Tú no sabes lo que se siente eso. Solo el que lo vive sabe lo que se siente. Pero eso activaba temores en mi madre. Entonces Dios me enseñó. Por eso este pasaje me gusta: siempre te ayudaré. Dios un día me dijo: yo nunca los dejaré. Nunca te voy a dejar. Yo le decía a mi esposa, y eso me hizo una persona fuerte, ¿sí? Díganme, pregúntenle a mi esposa: yo no soy un hombre de temores. Temores como cualquiera, así, de una araña que me quiera picar, ¿sí? ¿Verdad? De una cucaracha que ande volando, ¿sí? Pero pregúntenle a mi esposa si yo soy un hombre que tiene temor de algo. Y no porque Dios sea fuerte, sino porque un día Dios me dijo: el temor en ti no va a tener fortaleza. El temor en ti no va a poder entrar como entró en tu familia, porque yo voy a crear una fortaleza en tu mente, ¿sí? Y la fortaleza de mi mente era, escuche esto: siempre te ayudaré. Aleluya. Siempre te sostendré. Aleluya. Con la diestra. Y claro que hubieron momentos difíciles, claro que no ha habido momentos de dificultad, pero siempre he sabido quién es el que está conmigo, ¿sí? Yo le digo a la gente: la falta de paternidad de mi padre fue llenado con la paternidad de Dios. Saber que tienes un Padre Celestial, aunque no lo creas, llena cualquier vacío terreno. Aleluya. Llevo años y amo a mi papá, lo bendigo, y yo llamo todos los días a mi padre. Ahí está mi esposa, y todos los días me comunico con mi madre. Ella no vive en Guatemala, vive en otro país. Pero ¿qué le quiero decir yo? Pero yo no guardo ningún recuerdo en mi mente que yo le diga ahorita: ay, mira qué triste un día que mi papá no me recuerdo. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿sí? Entonces el amor, escucha, si tú tienes temor es porque el amor de Dios no has dejado que entre completamente a tu vida. Deja que el amor entre completamente a tu vida. No te vas a preocupar si tu padre, por eso la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Amén. ¿Te dejó papá? ¿No te quiere hablar mamá? Es que, hermano, es que la Biblia dice que la honra, mi mamá no me quiere. No, déjala, Dios tratará con ella y con él. Tú como hijo, como hija, solo bendícelo. Bendícelos. Dios obrará. Pero el que es nuestro Padre eterno, Él es el que se va a encargar de posicionar nuestra vida y llevar a que se cumpla el propósito eterno en nosotros. Termino Ezequiel capítulo 2, verso 6. ¿Cómo se termino? Entonces quiero que cantes ese canto. Mira, dice acá Ezequiel capítulo 2, verso 6, dice: y tú, hijo de hombre, no le temas, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. O sea, el problema en la gente son las palabras que te dicen. No tengas temor de las palabras que te puedan decir. No tengas temor si te amenazaron, no tengas temor si te dijeron algo, no tengas temor. Si te dieron una palabra, te maldijeron, te dijeron, tú tienes la capacidad de declarar una palabra contraria a lo que te dijeron. Si te dijeron: usted no va a poder porque usted es un mediocre, y yo no soy mediocre, soy hijo de Dios, y yo declaro que tú me vas a bendecir, y declaro que mis generaciones serán perpetuas. Tú tienes la capacidad, porque el poder está en la vida, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Y todo aquel que tenemos a un Padre, nos podemos apelar. Escuche esto: podemos apelar a la autoridad de papá. Aleluya. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Hace unos meses, hace unos años, con mi hermano que está ahora en México, el pastor José Luis, ahora en México, ¿sí? ¡Aleluya! Un aplauso ahí a los pastores. ¿Sabe una cosa? Aprendimos una palabra y era así: no, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando estaba haciendo el centro, nombre, todo va a estar bien. Y uno tal vez no quiere oír eso, ¿no? Porque hay gente que le cae mal, que le digan todo porque no sabe lo que estoy. No, todo va a estar bien. Amén. Porque si tú y yo tenemos al mismo papá, todo va a estar bien. Oía un ejemplo de Dante Gebel, que dice que cuando era niño él pidió a su papá que le dejara ver una película de miedo en aquel tiempo. Y dice que el papá le dejó ver, que el papá era así, que era tipo mi persona, que papá, pues mire, que si era el pulpo, no sé qué, el pulpo negro, el pulpo asesino, así. Y dice que no pudo dormir por meses, ¿sí? Y dice que cuando le agarraba el temblereque del miedo, iba a la cocina a traer leche, y que despertaba al papá
Y le decía que si lo acompañaba porque le podía hacer el pulpo negro, no sé cómo algo así era la historia. Dice que él miraba al papá y dice que él decía, wow, qué tipazo, ¿verdad? No le tiene miedo al pulpo negro, ¿sí? Qué tipazo, o sea, que el papá se paraba así como, bueno, ya te tomaste el ver, paramos para el cuarto, ¿sí? Y dicen, wow, que... Y un día entendió, Dios le habló y Dios le hizo saber, así como tu papá, que no le tiene miedo, así soy yo. Yo no tengo miedo a nada, porque le tienes que tener miedo a todas las cosas. Muchas veces nosotros no sabemos que nuestro Padre está con nosotros y nuestro Padre pelea las batallas por nosotros. Tú solo obedeces y sigue caminando, no te detengas, que nadie te detenga, que nadie implante temor en tu vida y vas a ver hasta dónde puedes llegar. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, otra vez, ¿sí? Ni temas delante de ellos, porque son casas. Está hablando de Israel, está hablando al profeta. Profeta, Dios le da una encomienda y el profeta está en medio de una casa rebelde, ¿sí? Y dice, no tengas temor de sus palabras. ¿Sabes por qué? Porque el profeta da una palabra, pero aquel que no logra entender maldice al profeta. Se viene en contra del profeta. Entonces dice, no tengas temor a sus palabras. Y a veces hay gente que tiene palabra de Dios y no se atreve a decir lo que Dios está diciendo, por quedar bien con la gente. Pues, ¿qué es lo que Dios quiere calibrar en nuestro corazón en este tiempo? Número uno, ¿qué palabras tú estás escuchando y qué dejaste que te ministraran en el corazón? No dejes que te ministre nada malo. Tú tienes mayor autoridad. Si supieras la autoridad que tú tienes, te sorprenderías lo que puedes hacer con la gente, ¿sí? Te sorprenderías. Si tú sabes el poder que tú tienes, te sorprenderías que tú puedes decretar muerte si tú quieres. No a cualquiera le da ese nivel de autoridad al Señor, pero hay quienes Dios se lo da. Y tú puedes decretar muerte si es necesario para un brujo, para una bruja. Entonces, nunca tengas temor, nunca que el temor no gane. Es que, hermano, usted no sabe lo que está pasando en mi economía. No te háblale a tu economía. Amén. Háblale, acá tenemos testimonio. Vamos a tener un día una cena de finanzas. Vamos por ejemplo, a profeta le vamos a dejar que él hable. ¿Qué es no tener nada? ¿Sí? Así es. ¿Y qué es llegar a tener bendición de parte de Dios? O sea, si no tienes nada, como dicen por ahí los mexicanos, bueno, no sé si es mala palabra, no voy a decir, no te rajes. Si no tienes nada, no te preocupes, vas a tener. Ojo, si estás caminando con Cristo Jesús, si estás doblegando tu corazón, si le estás entregando tu corazón al Señor, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar, hermano. ¿Y por qué dice que Dios me va a dar? Porque yo vengo de donde no tuve nada. Porque yo vengo de una condición precaria, de una condición vacía. Y Dios ha sido bueno, ha sido generoso. Dios ha sido más que bueno, Dios ha sido justo. Entonces yo te voy a decir, no siempre vas a estar así. Nada dura para siempre. Vamos, abuelito, creo que ministres ahí. Cierren sus ojos, por favor. Exacto. Un día me dieron una palabra y la palabra profética era, porque aunque hable oscuridad, ya llegó el amanecer. ¿Sí? ¡Aleluya! El buen sol, como una canción, melodía de amor, y canto libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Qué tal si lo confiesa? Y solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé y solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.